¿Qué le podemos decir al país? Es uno de los tantos procesos que se instaura contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Usted fue ministro de la presidencia durante, si no me equivoco, 90 días, 3 meses. Buenas noches. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo y cómo ve todo lo que se ha venido diciendo en las últimas horas en el país hasta la intervención de su padre, que ha aclarado que usted salió, por ejemplo, el pasado 3 de febrero, lo hizo además por un aeropuerto, es decir, ha salido del país de manera legal? Muy buenas noches, Junior, un gusto saludarlo. En primer lugar, es importante aclarar esa situación que ya la hizo mi padre, pero con una serie de antecedentes que son tal vez un poco más importantes. En primer lugar, a mí el 12 de julio del año pasado me dio un infarto, me implantaron 2 stents. Producto de eso, en un control médico y producto de una dolencia nuevamente, el 30 de enero yo visito al médico, me hace un análisis, me hace un chequeo, me hace un electrocardiograma, me pide que al día siguiente, es decir, a los 2 días, el 1 de febrero, vaya y lo visite en la consulta del hospital. Él atiende en el Hospital San Juan de Dios. Yo compro mi ficha en el Hospital San Juan de Dios, pago por lo que cuesta la ficha, me atiende él y me da un certificado médico de fecha 1 de febrero. Lo que él me dijo es que yo tenía que salir de manera urgente, no salir, en realidad hacerme un estudio de manera urgente, que no se hace en Bolivia. Entonces llamé, busqué pasajes aéreos y no encontré. Lo que encontré fue un vuelo de Corumbá a San Pablo. ¿Qué hice? Me fui por tierra hasta Puerto Suárez, crucé la frontera legalmente, hice mi control migratorio, hice mi ingreso al país del Brasil y ahí agarré un vuelo hasta San Pablo. Esto fue el 3 de febrero. Me sorprendo porque fue una sorpresa prácticamente con la notificación 6 días después. A mí me notifican para que me presente en calidad de testigo el día 9 de febrero, estando ya yo en San Pablo. En ese momento no me llamó mucho la atención. ¿Por qué no me llamó la atención? Porque ya me habían citado anteriormente y yo había solicitado que el Ministerio Público me diga si se iba a tomar mi declaración en Santa Cruz o se iba a pagar o se iba a gastar, o mejor dicho, si ellos iban a pagar mis gastos del transporte. Se había suspendido en julio del año pasado. Entonces yo dije, voy a representar que estoy impedido, porque todavía no sé hasta cuándo voy a estar fuera de Bolivia, e intento, hago un memorial, desde acá donde estoy, hago un memorial, le envío a un colega en la ciudad de La Paz para que por favor lo presente, y es ahí donde a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó? No han querido aceptar el memorial, ni siquiera quieren que lo presente el memorial, porque dicen que no está con mi firma. Obvio que no está con mi firma, porque estoy fundamentando que estoy fuera del país y estoy dando una base legal argumentando por qué se puede realizar la presentación de un memorial sin mi firma. Pero lo que ya me llama la atención es que no se ha querido recibir el memorial. ¿Y esto qué va a significar? Que evidentemente el día lunes, que es para cuando yo estoy citado, no va a haber un justificativo, y al no haber el justificativo se va a librar una orden de aprehensión, cuando desde el día 9 estoy pretendiendo presentar un memorial y no se me permite eso. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Lo que he tenido que hacer ha sido hablar con uno de los abogados de Luis Fernando Camacho y pedirle, por favor, como ellos tienen acceso mediante el sistema informático que se llama Justicia Libre y no se requiere ni firma ni presentación personal, lo que le he pedido es que por favor él represente con esa documentación que he hecho llegar también a su canal para que se justifique que mi inasistencia a la declaración del día lunes no se trata por un acto de evasión al cumplimiento de un llamado de la autoridad, sino que se trata de una imposibilidad que no puedo concurrir. El problema de salud que yo tengo no es un problema sencillo, más aún con los antecedentes que tengo. Mi madre falleció a los 60 años de un infarto cardíaco.
Mi abuelo, el padre de mi madre, falleció a los 50 años de un infarto cardíaco. Entonces yo no puedo jugar con esta situación habiendo ya padecido un infarto cardíaco. Entonces a mí lo que yo tengo en mi lista de prioridades obviamente es mi salud. Yo tengo una familia por la cual todavía tengo que velar, tengo mis hijos que están estudiando y esa situación hace que mi prioridad sea en primer lugar cuidar mi salud para poder cuidar de los míos. Por esa razón, yo me voy a quedar todavía fuera del país hasta que mi salud esté completamente restablecida, hasta que me digan que no tengo ninguna falla, el estudio que todavía falta que me hagan, que no tengo ninguna falla en cuanto a la viabilidad o variabilidad, no sé cuál es el término específico, del mismo músculo del corazón. Una vez que ya yo tenga definido la estabilidad de mi salud, y dependiendo, obviamente, porque fíjense ustedes, ¿por qué no quieren recibirme el memorial? Para mí me llama la atención. Ya eso se está transformando. Lo que inicialmente, cuando mi padre me dijo hace un par de noches atrás y me dijo, hijo, no te vengas, yo le dije, papá, yo me voy a ir, porque yo no tengo ningún temor, no tengo nada. Pero resulta que ahora sí veo, además porque le dije, me están citando en calidad de testigo. Sin embargo, ahora veo una mano negra por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público es poco confiable, ¿no? El Ministerio Público es mentiroso. El Ministerio Público, no se olvide de usted, Junior, que dijo que la orden de aprehensión de Luis Fernando Camacho es del 30 de octubre. Y el ministro, lamentablemente, sin ningún poco de sangre en la cara, dijo que los abogados de Camacho eran irresponsables porque estaban en el sistema y no se fijaron. Y se olvidó, tanto el ministro como los fiscales, que el propio fiscal general el 30 de noviembre dijo públicamente que se estaban reprogramando las declaraciones de Camacho y otras personas. Quiere decir que el 30 de noviembre no estaba la orden de aprehensión de Camacho. Pero después dijeron que era el 30 de octubre, cínica y mentirosamente. Por eso yo no confío en el Ministerio Público. El Ministerio Público es un brazo operativo del gobierno. El Ministerio Público es servil al gobierno. Y por esa razón, al ver ahora, yo ya estoy empezando, voy a esperar a ver cuál va a ser la decisión final el día lunes, ¿no es cierto? Porque si la decisión final, a pesar de presentar este memorial con este justificativo, va a ser mantener o determinar una aprehensión por no haber comparecido, entonces va a estar de manera por demás de clara que sí se trata de una persecución política. Doctor Justiniano, usted no vuelve de momento al país, está sometiéndose a un tratamiento médico, tiene problemas del corazón. Su padre salió hoy rumbo a Brasil también. Él ha dicho que le ha recomendado y le ha sugerido no volver al país porque la justicia está podrida, porque no hay garantías. Usted no sabe aún cuándo vuelve y cómo ve la situación, teniendo en cuenta que esto podría estar aún para largo, ¿no? Teniendo en cuenta que está detenido el señor Luis Fernando Camacho ya en Chonchocoro, y si lo han detenido a Camacho por los hechos suscitados el año 2019, eso quiere decir que van a detener a cualquier persona que ellos consideren participaron de algún acto o presunto hecho reñido con la ley, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento al socialismo está empecinado, ¿no es cierto? Porque ese es el término, creo, cuando uno tercamente quiere algo, se empecina, está empecinado en querer implantar la idea de que el 2019 hubo un golpe de Estado. Y si leemos claramente la imputación formal de Luis Fernando Camacho y la resolución de aprehensión de Luis Fernando Camacho, dice que Luis Fernando participó del golpe de Estado, y lo dice en esos términos exactos, a través de su abogado Jorge Justiniano, al participar en las reuniones que hubo en la Universidad Católica. Que quiere decir que prácticamente nadie puede cometer un delito por intermedio de alguien, a menos que sea, y estos son términos muy técnicos, ¿no es cierto?, lo que sería un autor mediato. Pero lo que está diciendo es que Luis Fernando participó en el golpe por mi intermedio, por lo tanto lo que están diciendo es que yo participé del presunto golpe, cuando todo el mundo sabe. Y fíjense ahora cómo usted dice, cómo se van desarrollando los hechos o las circunstancias. Resulta que ya hasta está en duda que Yanine Áñez haya sido presidente del Estado plurinacional.
Han hecho una consulta a la Asamblea Legislativa. Se olvida el movimiento al socialismo, porque se olvida, obviamente que se olvida a propósito, ¿no? Y eso se llama dolo en materia penal, eso se llama mala fe. En términos, digámoslo así, cristianos, se llama ser sinvergüenza. ¿Por qué? A ver, la Asamblea Legislativa, compuesta por 2/3 de masistas el año 2019, sancionaron una ley y se la mandaron a Yanine Áñez para que ella la promulgue. Si no era la presidenta constitucional, ¿por qué se la envían? Yanine Áñez junto con Eva Copa, se olvidó la señora Eva Copa, aunque ella lo dijo claramente, ella firma una ley del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociéndola como presidente. Pero hay un detalle más que lamentablemente el movimiento al socialismo se olvida también. Los asambleístas cumplían su mandato el 21 de enero del año 2020 y resulta que se había prorrogado el mandato. Entonces dictan una ley que se llamó la Ley de Prórroga del Mandato de las Autoridades Electas y de la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Dictan esa ley, pero resulta que para asegurar la legalidad de esa ley, mandan en consulta previa, y la consulta previa es un procedimiento que está determinado en la ley del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal Constitucional, la mandan al tribunal para que el Tribunal Constitucional diga si esa ley es constitucional o no. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en la Declaración Constitucional 01/2020? Que es una decisión que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es de carácter obligatorio y vinculante para todos los órganos del Estado. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? En primer lugar, dijo, es legal la prórroga del mandato de los asambleístas. Es legal la prórroga del mandato constitucional de Yanine Áñez porque no puede haber ningún vacío de poder. Eso está en la resolución constitucional. Yo me pregunto, y le pregunto a los fiscales, le pregunto al juez que de manera muy descarada ha ordenado la detención de Luis Fernando Camacho, dejando por sentado que hubo un golpe de Estado. Les pregunto, ¿qué hay de esa declaración constitucional? ¿Por qué no la validan? ¿Por qué no la cumplen? Están cometiendo prevaricato. El fiscal que dictó una imputación sin reconocer esa declaración constitucional, el juez que ordenó la detención preventiva porque supuestamente hay un golpe de Estado, los vocales que dictaron la resolución han cometido prevaricato porque no han aplicado de manera vinculante, porque resulta que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno tan constitucional que fue reconocido por la Asamblea Legislativa porque le mandaba las leyes para que ella la firme como presidente. Fue tan constitucional que el órgano electoral fue constituido por la votación de ella. ¿Acaso Salvador Romero no era el delegado designado por ella que llegó a ser el presidente? Y entonces el propio Ministerio Público ha trabajado. ¿Por qué? Si fue golpe de Estado y si fue terrorismo, como dicen, ¿por qué en 2020 ni uno de los fiscales, ni siquiera Juan Lanchipa, ordenó el inicio de un proceso contra Yanine Áñez? ¿Qué quería decir? Que me estaban robando, en otras palabras, porque se estaba cometiendo el delito, me estaban robando, pero como está, el ladrón es poderoso, digamos, no le hago nada, ¿no? O sea, se entraron al banco, están robando, pero la fiscalía no hizo nada. Cuando los ladrones se salieron, entonces recién le brincaron. Es una analogía muy burda, ¿no es cierto? Muy burda, porque no se vaya a pensar que hubo muchos actos de corrupción, es cierto, pero lo cierto es que no le iniciaron ni un solo proceso a Yanine Áñez siendo presidente, porque por el contrario le reconocieron la calidad de constitucional de su gobierno. Sin embargo, ahora, ¿cómo se desarrollan las cosas? Ahí ve usted, un juez en el Alto ha dicho que él en la justicia ordinaria la va a juzgar a Yanine Áñez. Y lo que es más irrisorio, Junior, le ha mandado un oficio, el inferior, a la Corte Suprema, diciéndole, señores, remítanme el expediente que ustedes no la van a juzgar a Yanine Áñez, la voy a juzgar yo. O sea, eso es una aberración jurídica. Nosotros, los abogados que entendemos un poquito de leyes, ¿sabe qué? Nos da pavor de saber que ese tipo de jueces son jueces. Esa es la justicia que está en manos
del movimiento al socialismo. Entonces, ¿cómo se están desarrollando las cosas? Lamentablemente se están desarrollando queriendo implantar una idea que es totalmente falsa, porque no hubo un golpe de Estado. Porque para empezar, mire usted, las reuniones en la Universidad Católica se hicieron después que el presidente Evo Morales renunció, por lo tanto no se hicieron para tumbarlo, se hicieron después que él renunció. No hay un indicio claro, evidente. Ah, no, aquí está el video de Camacho diciendo en una reunión de una fraternidad que su papá hizo esto y que los policías no salieron. ¿Desde cuándo las declaraciones de un imputado tienen valor probatorio? O sea que si Camacho en este momento dice, ¿sabe qué? Lo que dije ahí fue mentira, no hubo nada de eso, es prueba. Y entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Si utiliza sus palabras para decir una cosa, porque otra cosa es que tenga otros elementos, ¿no? ¿Dónde se reunieron? ¿Cuándo se reunieron? ¿Con quiénes se reunieron? ¿Quiénes eran? ¿Qué se acordó? Es totalmente distinto. Lamentablemente, el movimiento al socialismo, utilizando a la servil y corrupta institución del Ministerio Público, lo que está haciendo es queriendo implantar una idea que hubo un golpe de Estado, cuando lo que hubo el año 2019, reconocido por Evo Morales, fue un fraude electoral. ¿Acaso Evo Morales no anuló las elecciones? ¿Por qué las anuló Evo Morales las elecciones? ¿Por qué dijo que iba a haber un nuevo proceso electoral si no hubo fraude? ¿Y por qué dijo que con nuevas autoridades del Tribunal Electoral? Sencillamente porque él sabía que hubo fraude. Y por esa razón, la gente que estaba movilizada en las calles no le perdonó, puede ser tan cara dura a Evo Morales, y no renunciar él y no postularse. Porque yo le aseguro una cosa, si Evo Morales hubiese dicho, ¿sabe qué? Sí se van a convocar a nuevas elecciones y yo no voy a participar, voy a seguir siendo presidente por último 3 meses más, yo le aseguro que la gente iba a aceptar eso. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer reconocer que él es el autor o el beneficiario del fraude. Entonces, se está queriendo implantar una idea que lamentablemente de algo que no sucedió, porque el 2019 no hubo golpe de Estado. Doctor, una consulta. Usted estuvo, me corrige, creo que 90 días, 3 meses, y de allí en más usted fue uno de los durísimos críticos. Nosotros hacíamos la denuncia, escuchábamos a usted también pronunciarse respecto a los respiradores, a los gases. Es decir, usted estuvo y luego fue un crítico al gobierno de Yanine Áñez. ¿Por qué considera usted que quieren aprenderlo y por qué caso se lo ha citado en calidad de testigo para este lunes? A ver, yo estuve exactamente 21 días. Cuando los bloqueos en Santa Cruz se levantaron, después de los bloqueos que estaban haciendo los masistas se levantaron, cuando los bloqueos que estaban haciendo los cocaleros en Cochabamba se levantaron, cuando los bloqueos que estaban haciendo los masistas en el Alto y en la ciudad de La Paz se levantaron, producto de todas las gestiones que hicimos con el Ministerio de la Presidencia, la Presidenta entendió que ya estaba pacificado el país y por lo tanto ya no era necesaria mi participación, porque mi compromiso con la Presidenta era procurar la pacificación del país. Por esa razón yo estuve solo 21 días. No compartí la forma como la Presidenta me destituyó, nunca lo entendí, la llamé personalmente para hablar con ella, nunca hasta el día de hoy contestó mi llamada, y no porque respiraba por la herida, sino porque simplemente veía la realidad, empecé a mirar actos de corrupción, hechos de corrupción, y fui un duro crítico de Yanine Áñez. Simplemente por la realidad. Como soy un duro crítico de Arce Catacora y soy un convencido que es una persona desleal, que es una persona inmoral además, ¿no? Porque él lo propuso a Evo Morales y ahorita lo quiere hundir a Evo Morales. Eso es ser desleal, pues, ¿no? Su mentor y el que lo propuso prácticamente fue Evo Morales, y en este momento lo quiere hundir, es más, lo quiere meter preso a Evo Morales. No se extrañe en la población que dentro de unos días haya algún operativo para meterlo preso a Evo Morales. Esa es manipulación de Arce Catacora. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente que lo pone una persona que era su hombre de confianza, fue su ministro, casi 8 o 10 años fue su ministro, y resulta que lo traiciona? Entonces, yo soy un duro crítico de él, ¿no? Como he sido duro crítico de Evo y de todos los malos gobernantes. ¿Por qué?
creo, ¿en qué caso se me ha citado? Se me ha citado en el caso denominado terrorismo, en el caso en el que Luis Fernando Camacho está preso, en el caso en el que dicen que Luis Fernando Camacho cometió el delito por intermedio mío. Entonces díganme cómo no va a venirse, cómo no va a aflorar. Y claro, ¿sabe qué? Es tan tramposo el Ministerio Público que debieron citarme por último en calidad de imputado. ¿Por qué? Porque si hay una alusión directa a que la participación fue por mi intermedio, entonces debieron citarme. Pero ¿sabe por qué me citan como testigo? Porque es tramposo el Ministerio Público. Porque el testigo no puede callarse. Porque si el testigo dice, ¿sabe qué? Mire, me voy a coger a mi derecho al silencio, lo que le está diciendo al Ministerio Público es, oiga, ¿sabe que yo lo cometí el delito y tengo miedo que me imputen por esto? Entonces, si yo voy en calidad de testigo, yo voy a declarar. Es más, el gobierno me ha iniciado un proceso en mi calidad de ministro por haber contratado a 3 personas que no cumplían el perfil para ser contratados. Se llama el delito presunto contrataciones ilegales. Me han iniciado un proceso. Ya me convocaron a declarar, ya fui a declarar y ¿sabe qué? No me acogí a mi derecho al silencio. Declaré todo lo que me preguntaron, absolutamente todo declaré. Y en ese proceso, Junior, vino una comisión instruida, mandaron, es decir, una cooperación directa, es decir, el proceso está en La Paz y me tomó mi declaración un fiscal aquí de Santa Cruz. ¿Por qué razón no quieren hacer lo mismo con mi calidad de testigo? ¿Y por qué quieren que yo vaya a La Paz? ¿Cuál es el empecinamiento para que yo vaya a La Paz? La única conclusión a la que llego, subjetiva por cierto, es porque quieren que no vuelva de La Paz. Entonces ya no hay las garantías, el Ministerio Público actúa ya demasiado, ya es descarada la forma en la cual actúa para querer implantar y terminar de implantar la idea de que hubo un golpe de Estado. Por esa razón es que creo que ya existe ya serios indicios de una persecución política. A pesar de ello, todavía no tengo fecha definida para volver al país. ¿Por qué? Porque, como le dije, primero tengo que velar por mi salud. Cuando esté restablecida mi salud, y como dice la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia dice, mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo, no siembran, no tejen ni hilan, y aún así nadie se ha vestido ni con la grandeza, y esto comen todos los días. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán, dice la Biblia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por ahora mi prioridad es mi salud. Con los antecedentes que tengo de decesos familiares cercanísimos, no puedo jugar con mi salud. Por esa razón, una vez que yo tenga restablecido este tema de la salud, recién ahí me sentaré, cada día trae su propio afán y entonces veré qué decisión voy a tomar. Muchas gracias, le agradecemos al doctor Jerjes Justiniano por contactarse con nosotros. Se queda, su salud está en estos momentos recibiendo atención médica y bueno, escuchábamos ya algunas de sus puntualizaciones respecto a este proceso por el cual ha sido citado a declarar en calidad de testigo. Gracias, doctor Justiniano, muchas gracias por atender nuestra invitación, muy amable. Espero que esté bien, Junior. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ir hasta la FELCB. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo, no sé si tenemos la mochila, la unidad movilista, pero también cuando regresemos vamos a hablar de don Reinaldo Ezequiel, que hoy duerme en celdas de la justicia, celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares este día sábado. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del señor Reinaldo Ezequiel y vamos hasta la FELCB luego. No se vaya, ya regresamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. ¿Velocidad de verdad? Elige Entel 100% fibra óptica. ¿Aún no te cambiaste? Ahora es cuando. Planes totalmente renovados. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos comprometidos con la educación. Por ello, ya estamos pagando el bono incentivo escolar de 100 bolivianos en todas las agencias del Banco Unión. Del 9 al 15 de febrero cobrarán los padres, madres o tutores cuya terminación de carnet de identidad sea 1 y 2. La educación es nuestra prioridad. Prometimos, estamos cumpliendo. Gestión Johnny Fernández, alcalde.